Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto saludarles. Pues bueno, el día de hoy nos convoca un evento, un homenaje póstumo al querido doctor Modesto Seara Vázquez, quien falleció el diciembre pasado. El doctor Modesto Seara Vázquez fue rector del sistema de universidades estatales de Oaxaca, un académico prolífero, un intelectual prolífero también y un político de gran alcance en la academia. Algo que debemos de destacar del doctor Modesto Seara Vázquez, fue fundador del Centro de Relaciones Internacionales en el periodo en la administración de Víctor Flores Solea, y también fue fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. El doctor Modesto Seara Vázquez fue el impulsor, creador de la disciplina de relaciones internacionales en nuestro país y también con una participación internacional muy importante. A las personas normalmente las recordamos cuando son trascendentes debido a su trabajo, debido a la construcción de instituciones y debido también al acompañamiento hacia los colegas, hacia los compañeros, las compañeras, y el doctor Modesto Seara Vázquez tenía esa cualidad. Además de ser un profesor de muchos de nosotros, de quienes están aquí en la sala desde hace muchísimos años, pues fue un amigo que dio consejos, acompañó en momentos complicados a muchos de ustedes. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora desde el Centro de Relaciones Internacionales es rendirle un homenaje al fundador de nuestro centro, de nuestra disciplina en la UNAM. Me voy a permitir pedirle a videoconferencias que transmitan un pequeño video que rescata la entrevista al doctor Modesto Seara Vázquez en aquella ocasión del aniversario del Centro de Relaciones Internacionales, 51º aniversario del CRI. Y bueno, también en ese video pueden ustedes observar unas fotografías de algunos que están aquí en la sala, que nos acompañan en la sala. Tina, Genaro, por favor, ¿nos pueden ayudar? Y un día platicando conmigo me preguntó que qué me parecía la idea de crear un instituto de estudios políticos en la facultad. Dije, pues me parece bien, una forma de coordinar y concentrar los estudios de investigación en la facultad, que están un poco desperdigados. Entonces me pidió si le pudiera yo hacer un proyecto de instituto. Y efectivamente se lo hice. A los pocos días se lo entregué. Me dijo, me gusta el proyecto, pero déjamelo analizar. Y a los pocos días me llama y me dijo que había cambiado de opinión, que en lugar de un instituto, que prefería que se hicieran 4 centros de estudios. Y me preguntaba si yo podría hacer el proyecto del Centro de Estudios Internacionales. Dije que sí.
lo presenté al cabo de unos pocos días, lo leyó, le gustó, me dijo, oye, ¿me puedes ayudar pues organizando el centro y dirigiéndolo? Y dije, bueno, pues sí, muy bien. Me preguntó que dónde me prefería yo colocarlo. Le dije, pues no sé qué espacios hay en la facultad. Me dio dos opciones. Una en uno de los cubículos que lo iban a vaciar, los cubículos son muy chiquitos en la antigua facultad. Entonces, que había otra opción y era en el centro de reposo de atletas, el edificio de reposo de atletas que se habían usado para las Olimpiadas. Pues le dije que lo prefería verlo, lo vi, me gustó, era más amplio, era un poquito más independiente y lo escogí. Me dijo que no me podía ayudar con gran cosa, que me daba una secretaria y una mesa y era todo, y una máquina de escribir. Y fue todo lo que nos dieron. Entonces, Muchísimas gracias por compartir el video. Bueno, y ustedes tienen la muestra de aquel trabajo de desarrollo institucional que le dio vida a nuestro centro. Y bueno, también se vieron en esas fotografías. ¿Por qué están los que están aquí en la sala que van a tomar la palabra en algún momento? Muchos de ustedes fueron presidentes de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y también vicepresidentes de esta asociación, un legado del doctor Modesto Seara Vázquez que ha permeado el trabajo intelectual, el trabajo académico de la comunidad de relaciones internacionales. Y sin más, le voy a dar la palabra al profesor Pedro González Olvera, profesor investigador de la Universidad del Mar, quien es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Todos vamos a tener entre 8 y 10 minutos para poder expresar algún pensamiento de la vida y obra del doctor Modesto Seara Vázquez. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, Fausto. Gracias por la invitación también. Me da mucho gusto estar en este homenaje al doctor Seara Vázquez, junto con un grupo importante de colegas, que algunos de ellos incluso fueron nuestros maestros. Pero sí quiero recordar que mi generación, la que entramos en 1970, fue una generación que después dio un grupo importante de profesores que se fueron integrando paulatinamente a la carrera como profesores de la carrera de Relaciones Internacionales y, por supuesto, como profesores integrantes, investigadores del Centro de Relaciones Internacionales. La doctora Ileana Cid, el doctor Roberto Peña, el doctor Juan Carlos Velázquez, la doctora Hilda Varela, el maestro Víctor Bata, el maestro Rosendo Casasola, que ya no está ahora, pero fue un grupo grande. Probablemente olvido yo un par de nombres que algunos de ustedes me pueden recordar después. Y lo que sí quiero señalar es que para nosotros fue muy importante la creación del CRI, porque una de las cosas que probablemente decidieron nuestro destino como profesores y como investigadores fue que nos permitió hacer el servicio social en el marco de las actividades del Centro de Relaciones Internacionales. Recuerdo el maestro Alfredo Castilla, a quien saludo con mucho afecto, que él nos recibió estando en el CRI justamente para hacer el servicio social con él, ¿no? Lo importante aquí es que entonces hubo una opción académica, netamente académica, para despertar en nosotros el gusto y la vocación realmente para dedicarnos a la docencia y la investigación. Otra cosa será ya si lo hicimos bien o no, pero el caso es que
fue la apertura de esa gran puerta que fue el Centro de Relaciones Internacionales, la que dio lugar a una, digamos, yo siempre lo marco como una segunda generación que le siguió a la original que formó el doctor Seara. Ya no nos formó de manera directa nosotros, pero sí nos formaron quienes fueron sus alumnos. Somos producto también entonces del pensamiento del doctor Seara, a través de esta primera generación de alumnos, el doctor Murguía Rosete, ya mencioné al doctor Alfredo Castillo, Sergio Aguilera Beteta, recuerdo que daba teoría de relaciones internacionales, el doctor Cabra, en fin, un grupo importante de profesores pioneros de la enseñanza y el estudio de las relaciones internacionales, ya en el marco de la carrera y de la especialidad como especialidad de estudio científico de las relaciones internacionales en México. Es entonces también, gracias al doctor Seara, que esta carrera pudo impulsarse y pudo trabajar a partir de esta primera generación y de la segunda, de la cual yo me considero parte. Entonces, ahí hay una primera línea de la cual yo me siento profundamente agradecido por esta formación. Como decía, yo por lo menos no fui su alumno directo, pero sí fui su discípulo a través de la enseñanza de los profesores y a través de los textos de los cuales teníamos que beber académicamente para poder formarnos. Mencionaba yo hace poco su manual de Derecho Internacional Público, que es un tratado, iba en la edición número 35, aparte de las ediciones que Porrúa ha hecho y que no le avisaba el doctor Seara, como me comentaba en pláticas cercanas con él. Pero eso es una de las esfuerzos. Otra cuestión que yo recuerdo muy bien es la creación del Boletín de Relaciones Internacionales, el antecedente directo de la revista. La revista no la creó el doctor Seara, pero sí el Boletín de Relaciones Internacionales, que salía mensualmente y salía con una pasmosa puntualidad, donde colaboraban toda esta generación de la que ya he hablado, esta primera generación, todos los profesores, cada uno de ellos tenía una sección, o eran encargados de una sección, y cada mes aportaban un breve artículo, a veces no tan breve, pero que nos servía a los alumnos como material de estudio. Íbamos también al CRI a buscar el boletín, o ya estaba en la biblioteca, y entonces eso también es parte de nuestra formación. Después vino la revista, ya nos convertimos incluso en autores de la revista, pero en ese boletín estaba dedicado de manera exclusiva a los profesores que fueron nuestros maestros. Entonces, la huella del doctor Seara Vázquez, el impacto de nuestra formación está ahí. De manera directa después, y yo tuve la suerte de estar muy cerca de él en estos últimos 3 años, lo cual que me permitió conversar con él de muchas cosas, de sus textos, de su vida, de sus aficiones, ¿no? Una de las cuales, por ejemplo, a veces nos sorprende, pero también hacía poesía. Y recuerdo en alguna ocasión una conversación simpática, porque me contaba que un amigo suyo en España le había dicho: oye, Modesto, tus poemas son muy malos. Y el doctor Seara me contó que le había dicho: algunos son muy malos, lo reconozco, pero otros no tanto. O sea, que tenía ahí en el marco de la poesía que escribía, tenía un sentido crítico también, y tiene por ahí algunos poemas que realmente que salen del corazón, como uno que está dedicado a los amigos que se van, que leyeron en otro homenaje, y que es realmente muy, muy sentido. Entonces, estamos hablando de un hombre
que practicó diversas áreas, que colaboró o que intentó colaborar en muchas áreas. Pero lo más importante es que desde el momento mismo que llegó a México hasta su partida, dejó trabajos importantes, tuvo siempre ideas. Está por salir el nuevo anuario de asuntos globales, que no ha salido por falta de voluntad o porque no tengamos las colaboraciones completas, sino simplemente porque en donde dan el ICBN para que todas las publicaciones queden registradas, pues se han tardado más de lo normal. Y esto lo digo para que todos los que aquí están aquí, que colaboraron, no piensen que estamos haciendo tiempo para simplemente es un problema de ICBN que no hemos logrado tener. Pero lo que quiero decir es que su vida fue toda una vida de iniciativas, toda una vida de producción, el CRI, el Boletín de Relaciones Internacionales, acompañado de esta generación, y luego el Sistema de Universidades Públicas del Estado de Oaxaca, luego las publicaciones de la Universidad del Mar, y todo lo que, y la formación, desde luego, de varias generaciones de alumnos, algunos de los cuales nos dedicamos a la docencia, pero muchos otros están dedicados a otras actividades también muy importantes y muy productivas. Yo tengo que manifestar mi agradecimiento tanto al doctor Seara Vázquez como a los profesores que él formó y a través de los cuales nos formamos nosotros. Lo manifiesto públicamente y creo que pues hasta aquí llego para no ocupar más tiempo. Muchas gracias, Jorge. Tu micrófono, Fausto. Activar audio, ya está, porque nos tienen en el control ahí del micrófono, ya se pudo reactivar. Pedro, te agradezco mucho este mensaje. Sin duda es una muestra del largo camino sinuoso del desarrollo institucional y empezamos a descubrir muchas cosas, el servicio social, los técnicos académicos, el boletín, el reposo que mencionaba el doctor como el origen de nuestro centro de estudios, que sin duda a muchos años de su creación, pues nos hace ver el esfuerzo que emprendió el doctor Modesto Seara Vázquez, pero que ustedes apoyaron, ¿no? Que le dieron sustento a estas iniciativas y ahora estamos cosechando lo que se sembró hace décadas. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor José Antonio Murguía Rosete, profesor investigador del Centro de Relaciones Internacionales. Doctor, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de otro doctor, Modesto Seara, el que yo conocí. Al doctor, claro, yo me percaté de su existencia porque estaba en el Consejo Técnico, ya ven que todo llega por allá. Pero lo conocí a lo lejos. Algún saludo a la pasada, nada más. Un día en el estacionamiento alguien se echó en reversa, le pegó a mi carro, me rompí el tobillo, le avisaron al director y le pidió al doctor Seara que le recomendara algo. Recomendó al maestro González Yaca. Llego yo al día siguiente haciendo maromas, ¿verdad? Con mi pata enyesada y mis muletas y mi otra pierna con aparato, y llego que ya está ocupada la clase. Se armó un pequeño revuelo. El director resolvió salomónicamente creando dos grupos, lo partió en dos, uno para González Yaca y el otro para mí. El doctor Seara me fue a dar una explicación, salió González Yaca y ese día nos volvimos amigos y esa amistad duró y calculo que todavía dura. El doctor Seara en aquella época era un agente de lo más inquieto, aún más inquieto de lo que ustedes lo conocieron.
era de una actividad tremenda. Cuando yo me enteré que iba a crearse el posgrado, me apresuré a apuntar. Y ahí conocí a otro gran maestro, al maestro Méndez Silva. Con ellos formamos todo un equipo. Éramos un grupo que nos divertíamos, nos ayudábamos, nos apoyábamos. Se formó el posgrado. El doctor se lanzó a conseguir los profesores por todo el mundo. Era una gente que tenía una cantidad de relaciones increíble y las que no veía cómo las conseguía. Trajo profesores de donde quiera. Tuvimos realmente un grupo increíble de profesores. Pero era un grupo muy pequeño de alumnos. Claro, alumnos un poco sui generis. Estaba el embajador de Egipto, estaba el hijo del presidente de Corea del Sur, el jefe de la seguridad de las embajadas de Argentina, del norte y del Caribe, y un grupo pequeño de nosotros, un par de chicas muy guapas. Bueno, nos organizamos, hubo una gran fraternidad entre alumnos y maestros. Todos nos reuníamos en mi casa o íbamos a la casa del doctor Seara o al centro de reuniones de la facultad. Nuestra cafetería atendida por un mesero un poquito pasado de copas, Tacho, muy divertido. Bueno, fue una maravilla esa vida de estudiante. La recuerdo como la mejor época de mi vida. Nos hizo trabajar el doctor terriblemente, era un manejador de esclavos impresionante, pero a la hora de los tiempos libres era la gente más divertida que se puedan imaginar. Llevó gente increíble a mi casa. Llevó a McNamara, al secretario de Estado. Llevó a Felipe González, el que luego ocupó la presidencia en España. Así, un mundo de gente. Si a eso le agregamos algunas aves raras que teníamos en el salón de clase, como por ejemplo al agregado militar de la embajada norteamericana, un gigante piloto aviador. Se imaginan que todo era una maravilla. Bueno, de ahí el doctor pasó a organizar el CRE en el refugio de atletas. Yo ni siquiera sabía que esos subterráneos existían, pero era el único lugar disponible, ahí nos metieron. Nos invitó y lo formamos. La época fue muy alegre, muy divertida, pero tuvo problemas terribles. Fue la época del 68. En esa época, el ejército entró a la universidad. Estando yo en casa del doctor, le avisaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una amistad de él, que los estudiantes habían organizado una revolución. Era la matanza de Tlatelolco. La época se nos volvió muy difícil, trágica. Gente de gobernación fue a detener a su casa al doctor Seara y lo llevó detenido. Pero el doctor tuvo la fortuna que no tuvo Jesucristo. Sus amigos no lo abandonaron. Yo recuerdo, no les puedo decir quiénes estaban ahí, son 60 años de distancia, pero hay alguien que no se me olvida. Méndez Silva. Se pasó el tiempo parado allá afuera toda la noche, hasta que después de interrogatorios, telefonazos, golpes y sombrerazos, decidieron soltarlo. Y Ricardo lo llevó a su casa.
Ese era el tipo de lealtades que el doctor había desarrollado. Pero ¿con qué gente fue a integrar el CRI el doctor? Miren, el doctor tuvo un grupo de una generación a la que le tuvo un gran cariño. Con ellos pretendió organizar el eje de la futura facultad. Los organizó, uno va para Corea, otro va para hacerse cargo de África, otro Europa Occidental, etc. A los 4 vientos de Europa les consiguió becas y los mandó. Pero el doctor no hacía las cosas a medias. ¿Qué es lo que hizo? Cuando regresaron, les tuvo plazas de tiempo completo a todos. Los ubicó. Y con ellos, y un puñado de los que éramos del posgrado, integró el CRI. A mí me tocó la sección de problemas económicos, acompañado de 2 queridos amigos. Uno de ellos, José Eusebio Salgado, que nos abandonó hace un mes. Y el otro, Liborio Villalobos, que todos ustedes conocen, un chico un poco folclórico, un muy buen amigo. Integrábamos la sección de problemas económicos internacionales. De gente que ustedes conocen que participó, pues estaba González Aguayo, que ya también se fue, pero sobre todo Hernández Vela. Hernández Vela, que ocupó la Secretaría General del CRI. Ahí era la mano derecha del doctor Serra en ese momento. Méndez Silva a cargo de la sección de Derecho Internacional Público. Y de ahí pasamos a la revista. Se organizó. Todo adelante. ¿Qué fue lo que pasó con esa generación? Esa generación fue, junto con los compañeros de la División de Estudios Superiores, el pivote de partida fue el gran centro, el gran tronco desde donde arrancó, se generó y llegamos a tener lo que ahora tenemos. De ahí salió todo. ¿Qué pasó después? Claro, hubo una época tranquila, dulce, rayos y truenos. Sí, hubo otros problemas. Pero llegó un momento en el cual en la facultad, con base en la legislación universitaria, hubo necesidad de darle al doctor licencia por haber sido nombrado rector de lo que fue su obra maestra en la Universidad de Oaxaca. El doctor se retiró de la facultad, pero nada más físicamente, nunca realmente nos abandonó. Con cualquier motivo llegaba, nos hablaba, nos podíamos y nos invitaba ya a Oaxaca, regresábamos. Bueno, una de esas ocasiones, en lo que ahora se llama, ¿verdad?, el Seminario de Derecho Internacional, convenimos en formar un centro de estudios, un seminario, que se realizaría 2 veces al mes, los viernes, toda la mañana del viernes, y que duró 10 años. Al terminar esos 10 años, se hizo un libro que ustedes probablemente conozcan, de cómo se desempeñó ese seminario. Pues hay testimonios. Está la maestra Eliana Cid, está Juan Carlos Velázquez y está el querido maestro Roberto Peña. Todos ellos estuvieron en ese seminario y pueden dar razón de lo que fue. Terminó el libro. Ese libro es una joya. ¿Por qué? Es nuestro recuerdo del doctor.
Mientras alguno de nosotros se acuerde de él, él no habrá muerto. Él fue un hombre que tuvo un empuje y una creatividad de un tipo, de una inquietud absoluta. No se podía estar tranquilo. Nos hizo trabajar a todos terriblemente, pero aparte nos hizo a todos participar en una obra que a él lo engrandece. Formó también lo que conocemos como el AMEI en sus bases iniciales y nos opuso a todos. El doctor Seara ha dejado una huella que no podemos borrar, porque la División de Estudios Superiores, el CRI, la revista, el AMEI y tantas otras cosas no van a permitir que lo olvidemos. Solamente me resta decirle al doctor, no le digo adiós, le digo hasta la vista. Hasta la vista, querido amigo. Muchísimas gracias, doctor Murguía Rosete, por estas palabras, hermoso mensaje a su profesor y amigo, colega, compañero, el doctor Modesto Seara Vázquez. Sin duda, ustedes han hablado de la creación institucional, un dato que el siguiente orador, expositor, el doctor Alejandro Chanona, puede rescatar, la creación del posgrado y el origen del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el origen de la MEI desde el 67, si no me equivoco, en Isidro Fabela, en este centro de estudios Isidro Fabela. Si pueden rescatar, querido doctor Chanona, algo sobre el desarrollo institucional más allá de lo que ya se ha dicho. Y bueno, doctor Chanona, profesor investigador de la Facultad del Centro de Relaciones Internacionales, tiene la palabra. Gracias, Fausto. Me da mucho gusto escuchar los testimonios de cómo cada uno construimos una relación especial con el doctor Modesto Seara Vázquez. En ese sentido, yo, en mi breve participación en este tributo a él, espero que sea el principio de muchos tributos para preservar su legado. Esa es una de las cosas que nos debe inspirar este tipo de foros. Voy a hacer apuntes sobre su lucha internacional para crear una asociación mundial de estudios internacionales a partir de la MEI. No mire tanto cuando crea el instituto, que es el antecedente inmediato. Luego él, precisamente por su internacionalización y su gran prestigio internacional, reconvierte al instituto a Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Déjeme hacer unas notas al respecto. Y en la segunda parte un poco exaltar el tema del tamaño de su obra. Lo digo por lo siguiente, más allá del honor de recordar con gran afecto su obra, para muchos jóvenes sería importante que lo conocieran a través de este tipo de espacios, o sea, qué escribió, por qué es tan trascendente, qué fundó, por qué es tan relevante en las relaciones internacionales. Entonces, en esa lógica, hablar del doctor Modesto Seara Vázquez no es una tarea fácil. Yo lo defino como un gigante de las relaciones internacionales, pero también es un titán del proyecto educativo, no solamente de Oaxaca, sino también de la UNAM, y era muy reconocido en su querida España. Sus dos amores era ser mexicano, oaxaqueño, y desde luego adoraba a Orense y su tierra natal. Él era un gallego muy orgulloso, nunca perdió su nacionalidad, y aquí fue condecorado con la máxima distinción en un extranjero, que es el Águila Azteca. Bien, yo creo que este titán de la educación, pues finalmente fue un hombre universal, irrepetible, y desde luego quienes tuvimos el honor de estar cerca, pues nos beneficiamos no solamente de su sabiduría y de su guía, sino de su calidez de amigo. Quienes no desayunábamos con él. Él cocinaba, llegabas a verlo a las universidades o a su casa aquí en el Ajusco cuando vivía cerca del campus, y te preparaba con una gran facilidad un par de huevos fritos, comía todas las mañanas un plátano y luego café, y era un gran amigo, un gran conversador. Yo creo que ya se exaltó aquí
que por sus características, además de escribir poesía, tocaba el piano, tenía un órgano, yo tengo un disco de composiciones que él me obsequió, era un hombre polifacético, y en esta parte de fundador de instituciones y de proyectos ambiciosos, entro a la materia. Me parece que él nos unió, esa es la palabra, nos unió transgeneracionalmente, interuniversitariamente, en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Haber creado la MEI fue uno de los grandes legados que yo pongo en el apunte para los internacionalistas, las internacionalistas en ciernes. La MEI seguirá siendo y debería seguir siendo ese punto de encuentro nacional e internacional con nuestros pares aquí en cualquier parte a nivel global. Y bueno, debo relatar, una de sus mayores convicciones o de sus mayores ilusiones era crear desde los años 80 una asociación mundial de estudios internacionales, más allá de la hegemonía de la Asociación Estadounidense de Estudios Internacionales, que conocemos como International Studies Association, y esta posición la sostuvo de manera abierta toda su vida frente a todos los representantes de las demás asociaciones de países en las Américas, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. De hecho, posiciona a la MEI como la segunda asociación más grande en el concierto de lo que hoy conocemos como el Comité Mundial de Estudios Internacionales, la famosa WISC, así por sus siglas en inglés, y que nace en buena medida bajo su idea original planteada en los años 80, y a pesar de la resistencia de actores importantes de la ISA. El doctor Cera Vázquez, hay que apuntarlo, fue vicepresidente de la ISA en 1989, compartiendo el comité ejecutivo de esta con Robert Keohane como presidente, es decir, estaba jugando desde siempre en Liga Mayor. Fue muy reconocido entre sus pares cuando las principales propuestas teóricas se recreaban en inglés y se repartían entre ellos los créditos, es decir, particularmente los créditos entre los anglosajones. Pese a que tradujo su obra, el doctor Seara, a otros idiomas, fue un defensor del español como lengua central para el estudio de las relaciones internacionales, entre otros campos de las ciencias sociales. Yo ya no hablaría nada más del internacionalista, sino de una visión hasta científica de las ciencias de la educación, entre otras cosas. Pero, en fin, yo creo que en su ánimo de sumar a las asociaciones en México y en el extranjero y de fortalecer el diálogo entre las escuelas de RI, el doctor logra atraer, ese es un dato muy importante que deben conocer las nuevas generaciones, logra atraer la ISA para que la Ciudad de México y Acapulco se conviertan en sedes de su convención anual en 1983 y 1993. Ya en los 90, siguiendo su huella y su ejemplo, yo busqué los caminos de Seara en Estados Unidos, logramos que la MEI realizara la primera conferencia conjunta con la ISA en 1997 en la ciudad de Colima. Yo quisiera hacer un primer planteamiento sobre por qué este activismo, por qué este dinamismo, como señalaba bien don Antonio Murguía, de alguien indomable, imparable, dinámico. Bueno, porque tenía la altivez intelectual y académica, que en mi opinión debe ser un buen ejemplo que seguir para mantener el debate y el diálogo con nuestros pares en todo el mundo. El doctor Seara nunca se achicó. Él salía, se exponía, debatía, tenía resistencias, sobre todo en la ISA, cuando yo hice el trazado de cómo había logrado esta presencia tan importante en la International Studies Association, que por cierto agrega a muchas asociaciones en cooperación como la MEI. Y bueno, y yo creo que abrió camino, abrió brecha, y ya en este milenio han surgido, yo creo, como parte de sus contribuciones y de otros más, nuevas propuestas sobre el estudio e interpretación de la realidad internacional, más allá de la hegemonía anglosajona, y por supuesto, rescatando y revalorando, entre otras escuelas, pues lo que acaba, en la última obra que él inspiró, el pensamiento internacional iberoamericano contemporáneo, en donde el doctor Seara es uno de sus pilares y donde tuve el honor de hacer el ensayo para tratar en pocas hojas de presentar el valor de la obra. Habría de hacer algún apunte brevemente. Bueno, pues dentro de la propia ISA
derivado de este tipo de propuestas como la del doctor Seara, ya se han abierto espacios y canales de diálogo entre diferentes regiones y escuelas. Y yo destacaría muy señaladamente el debate del Global South, el sur global, en donde ya hay muchos autores que surgieron gradualmente de diferentes orígenes fuera de las llamadas escuela estadounidense o inglesa. Y eso es algo digno de observar. Y pese a que el mundo es más inseguro e incierto hoy en día, también es verdad que el mundo es más abierto a que se escuchen más voces, nuevas teorías y escuelas distintas a las predominantes, en donde, reitero, el doctor Seara es un referente. En este espíritu como internacionalista, que realmente era un trotamundos, ya haré algún apunte, se inscribe Seara Vázquez, en este espíritu de desafiar moldes, paradigmas, y pues creo que hoy que hacemos un tributo más, es muy importante haber contado esta historia, seguir recordándolo, de cómo debatía él a nivel global los estudios internacionales. La segunda reflexión que quiero hacer en este tributo es en torno a su obra como pensador internacional. Arrancaría con un apunte sobre el joven internacionalista. Seara Vázquez, a los 26 años, se deslumbra con el lanzamiento del primer satélite en octubre de 1957, el Sputnik 1. Es decir, iniciaba la carrera por la conquista del espacio. 2 años más tarde, en el 59, inspirado por su afición por los aviones y su pasión por la política internacional, pues lo llevan a plantear de manera visionaria una tesis doctoral sobre el derecho interplanetario, en francés. La traducción al español fue como Derecho del Espacio Exterior, y plantea esa tesis que se mantiene vigente. Por ejemplo, poca gente lo recuerda, la reglamentación funcional del espacio supraatmosférico, competencia de las Naciones Unidas, sigue vigente. Él ya veía venir esta lucha. Era un visionario, pues. Él veía venir la lucha por la conquista del espacio exterior, que hoy se vincula sin duda a una nueva arena de la política internacional, el ciberespacio y la ciberseguridad. Su obra, simplemente haré algunos apuntes ya para ir cerrando, tiene que ser entendida a partir de la formación del doctor Seara. Él se forma en las fronteras interdisciplinarias del pensamiento político, la ciencia jurídica y la política internacional. De ahí la estructura, por ejemplo, de su libro de Derecho Internacional Público, que estaba preparando la 26ª edición. Espero que se termine y la disfrutemos. En cada edición nos iba planteando esta frontera entre política internacional y derecho internacional. Exigía que el derecho internacional se adaptara a los nuevos desafíos, los nuevos actores, los nuevos contextos. Y bueno, quiero señalar algo muy divertido. En geografía y manejo de mapas no había quien le ganara. Era impresionante. Y su talento también tenía que ver no solamente con la poesía y la música, era un políglota extraordinario, que estaba asociado a su vocación de trotamundos y a su carisma, que le permitía conocer personas y trabar amistades entrañables y duraderas. Una anécdota muy importante que viene en su libro de sus memorias, cuando llega a México, pues viene vinculado viene vinculado a una invitación que le hace la UNAM. Y cuando llega a México, él viaja, el destino le permite viajar a México con don Isidro Fabela y su esposa, y logra una entrada espectacular. Era un joven, llega aquí en el 60, tendría entonces casi 30 años, llega y a don Isidro Fabela le dan trato de secretario de Estado, lo suben a una limusín con banderas, las banderas mexicanas, y con 4 motociclistas, y este joven se deslumbra, y lo relata en La Vuelta al Mundo en 80 años. Les recomiendo, editado por la Universidad del Mar, que la lean. Es una obra muy importante. Voy cerrando. Su obra académica es monumental y vale la pena en un tributo que muchos la revisemos o que otros la lean por primera vez. Yo plantearía que se vertebra en varios ejes, y yo apuntaría los de mayor trascendencia, que nos invita, o les invito en un tributo como este, a profundizar en un legado que no solamente es para los internacionalistas o los just internacionalistas, sino para todas y todos los estudiosos de las ciencias sociales.
Yo diría que fueron los 4 ejes que inclusive yo le pedí su autorización para articular así el ensayo que tuve que hacer. Yo diría que es el del derecho del espacio exterior. Ahí están las traducciones y algunas obras adicionales. El de derecho internacional, que esperemos nazca la 26ª edición. El de teoría de la organización internacional o de organización internacional lo dejó en la 4ª edición. Y sin duda, una obra señera va a ser el análisis de la crisis sistémica de la sociedad internacional, que se sintetiza en las 2 ediciones o 3 y varias traducciones del libro La Hora Decisiva y algunas obras adicionales. Concluyo diciendo, por el tamaño de su obra, por su influencia en la formación de cientos de generaciones, no solamente de abogados internacionalistas, internacionalistas, sino de otras disciplinas, así como esa capacidad de fundar y poner en marcha proyectos muy ambiciosos, el doctor Seara debe pervivir como un referente, como un clásico de la CRI, pero algo más muy importante que quiero dejar como mensaje. Creo que nos deja un legado difícil de igualar, pero más allá del legado, el legado debe ser preservado y muchos nos sentimos, me sumo, convocados a mantener viva su obra y su espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chanona, por este tributo en un testimonio con muchos datos y sin duda a muchos que están aquí, nos ha recordado los textos del doctor Modesto Seara Vázquez. Hay una traducción del libro, de su tesis doctoral, Derecho del Espacio Cósmico, también del espacio ultraterrestre y del espacio cósmico, pero sin duda el Tratado General de la Organización Internacional lo consultamos, el de Derecho Internacional Público, y también gracias, doctor Chanona, por este recuento del doctor Seara Vázquez como una persona de una visión a largo plazo y totalmente internacional, ¿no? El tema de ISA y que se ve proyectado en la MEI, de WISP, etcétera. Ustedes que lo acompañaron en este proceso tienen esta información muy clara. Bueno, vamos a continuar con este homenaje. Sin duda, una profesora que lo acompañó y estuvo ahí con ustedes desde hace muchos años, es la doctora Eliana Cid Capetillo, que bueno, sabemos que ya trabaja el tema de teorías, pero recuerdo muy bien que con el doctor Roberto Peña, pues impulsaron ese seminario del cual ya habían hablado, que se realizaba cada 15 días en la sala de junta del CRI. No sé si lo realizaban en otro lado, pero estaba ahí. Ojalá puedan recuperar esos viajes que hacía el doctor de pronto de un día para otro, de unas horas de Oaxaca a la Ciudad de México, con el compromiso que siempre lo caracterizó, ¿no? Con ese dinamismo del cual ya hablaron. Por favor, Ileana. Muchas gracias, Fausto. Realmente es un gusto estar aquí con tan queridos compañeros y ahora que los he escuchado, me vienen tantos recuerdos a la cabeza que seguramente muchos ya se han mencionado hoy, se han mencionado en el homenaje el que le rindió la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y en todos estos homenajes han participado numerosos integrantes de nuestra comunidad de relaciones internacionales que han expresado de manera muy elocuente la larga y fructífera trayectoria de quien ha dejado una huella imborrable en el perfil de nuestra disciplina, en la creación de instituciones que nos han fortalecido y nos distinguen de otros campos de estudio en los que la solidaridad de sus integrantes no les ha motivado o ayudado a conformar una comunidad como la nuestra, que se manifiesta de manera sólida con proyectos comunes y con lazos no solo de carácter profesional, sino incluso, como ya se mencionó aquí, como todos nosotros sabemos, de carácter de amistad que datan ya de muchas décadas y que se extienden por toda la República Mexicana, y no lo dudo,
también por algunas regiones del extranjero. En este sentido, me tomo la libertad de expresar algunas memorias propias, muy mías, breves para no abusar del tiempo, que guardo de nuestro querido maestro. Cuando ingresé a la facultad en 1970, ya entonces Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, nuestra disciplina en el seno de la UNAM muy recientemente había emigrado por el impulso dado por el doctor Seara de estudios diplomáticos a relaciones internacionales, tal como la conocemos hoy. Resulta que en el proceso de institucionalización que él había impulsado en la facultad y en la carrera, con mucho entusiasmo y haciendo gala de su ambiciosa visión para imprimir un sello realmente internacionalista a la profesión, y como ya lo mencionó el doctor Murguía Rosete, había echado a andar el doctor Seara un proyecto de formación de profesores con un selecto grupo de sus jóvenes estudiantes a quienes envió a estudiar a Ginebra, a Líbano, a Corea, a Bulgaria, a París, a España y a otros lugares. De tal manera que cuando mi generación iniciamos los estudios de la licenciatura de Relaciones Internacionales, todos esos profesores ya con estudios superiores fueron regresando e incorporándose a la planta docente, de tal manera que a nosotros, generación de 1970, no nos tocaron ni siquiera los resabios de estudios diplomáticos, sino una carrera que ya tenía un cariz totalmente adecuado a los cánones internacionales diseñados por la UNESCO, como los narra nuestro querido profesor Alfredo Romero en alguno de sus escritos. En mi primer semestre de esa licenciatura tenía como materia obligatoria Derecho Internacional Público, que impartía el doctor Seara, con el después diplomático Rafael Steger como su adjunto. En esa clase, nuestro profesor nos dijo que recién había dado vida al Centro de Relaciones Internacionales, que se ubicaba en el recinto, como ya se mencionó, del reposo de atletas, ubicado abajo del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Y nos insistió en que nos invitaba a que lo conociéramos y nos incorporáramos a sus trabajos, cosa que hicimos poco después, aunque ya sin la dirección del doctor Seara. Como integrante de una generación que ya acumula varias décadas como estudiantes, como docentes, como investigadores, en fin, como miembros de una comunidad académica de internacionalistas, nos tocó estudiar en los libros que él escribió y que ya mencionó el doctor Alejandro Chanona, como el Manual de Derecho Internacional Público, o libros que compiló como los tomos de Historia Diplomática, en los que reunió cuando, sobra decir, no había ni Google ni Internet, compiló todos los documentos importantes, decisivos de la historia de relaciones internacionales. Sus libros del Congreso de Viena, La Paz de Versalles y La Paz Precaria de Versalles a Danzig, marcaron, siguen marcando, siguen teniendo una utilidad impresionante para nuestras materias de historia de las relaciones internacionales. Asimismo, como generación, nos tocó estudiar la política exterior de México en un libro pionero en el que se ofrece una sistematización que aún puede ser válida para organizar el conocimiento de esta materia. Como jóvenes entonces, que atestiguábamos procesos, políticas, conflictos, acciones de personajes políticos que desplegaban un protagonismo decisivo, que llamaban mucho nuestra atención y nuestro interés por conocer más de la política internacional, asistimos
a innumerables conferencias que se presentaban en la Casa del Risco, en San Ángel, que fuera la residencia del diplomático Isidro Fabela, de quien se ha hablado mucho en las referencias a la llegada del doctor Seara a México. En esa casa se empezó a fraguar la actual Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, de la cual también tuvimos la oportunidad de asistir al primer congreso que se celebró en la ciudad de Querétaro, y de ahí hasta el más reciente que tuvo lugar en Huatulco el pasado mes de octubre y durante el cual, como ya narró el doctor Rafael Calduc Cervera, fuimos distinguidos para cenar con él en su residencia, acontecimiento que se constituyó sin que nos imagináramos en la despedida del maestro. Debo decir que esa noche de octubre en Huatulco fue de una convivencia amena en la que tuvimos la oportunidad de ver algunas de sus fotografías con sus personajes, fechas y acontecimientos muy destacados, pero sobre todo escuchamos sus anécdotas y opiniones que nos hicieron ver lo orgulloso que estaba por los logros alcanzados. Estoy segura de que el doctor Modesto Seara Vázquez descansará en paz con la plena conciencia de haber alcanzado los logros tan valiosos que aportó a la disciplina, a la comunidad internacionalista, a México y a Oaxaca como mínimo. Gracias. Muchas gracias, doctora Eliana Sitka Petillo. Sin duda, muy preocupado el doctor Modesto Seara Vázquez por sus estudiantes, sus compañeros y por sus instituciones. Y también preocupado por el sistema de universidades estatales de Oaxaca y preocupado por el Congreso de AMEI. Cuando había problemas para la organización del Congreso, él siempre estaba ahí dispuesto a jalar todos los hilos en el estado de Oaxaca para acoger en Huatulco el Congreso. Es muy importante lo que has mencionado, Eliana, de AMEI, del origen, y bueno, ¿quién más que ustedes, verdad? Para hablar en vida propia de esa relación muy importante. Y a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Roberto Peña Guerrero, también profesor investigador de este centro de estudios. Adelante, Roberto. Gracias, Fausto. Buenas tardes, no, buenos días todavía, bueno, ya casi tardes, ¿sí? Qué gusto compartir con los colegas, ¿sí? Apreciables amigos del Centro de Relaciones Internacionales. Realmente hay que felicitar al Centro de Relaciones Internacionales por esta iniciativa, Fausto. Me congratulo en participar, porque realmente hablar del doctor Seara Vázquez sin hablar de la historia del CRI, del Centro de Relaciones Internacionales, es no hacer una evaluación, por decirlo así, general, ¿no? En fin. Y bueno, yo también escribí unas notas para tratar de centrarme, porque en otros escenarios que uno puede empezar a divagar y siempre en función de cómo nos relacionamos con el doctor Seara, ¿no? De hecho, saqué algunas notas, parafraseé, de un libro que presentamos hace unos años allá en Huatulco sobre el 50 aniversario de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, donde escribimos los que hemos sido presidentes de la asociación, ¿sí? En aquel momento lo presentamos en el 2017, creo, ¿sí? Y el libro se llama De España a México y al Mundo, homenaje al doctor Modesto Seara Vázquez a 50 años de la MEI. Aquí, pues, mis colegas que hemos sido presidentes en su momento de la MEI, escribimos unas notas cuando nos tocó ser prácticamente presidentes de nuestra asociación. Digo nuestra porque la siento como parte de nosotros y mía en particular, ¿sí? Y también como hizo referencia el doctor José Antonio Murguía, ¿sí? El doctor Murguía, que bueno, cuando hablamos siempre en función de un homenaje, platicamos de la historia que compartimos con en este caso con el doctor Seara Vázquez. Estoy convencido que la historia de cada persona es el producto de historias compartidas con las demás personas con las que uno convive en el tiempo,
relaciones familiares, escolares, de vecindad, laborales, profesionales y obviamente hasta las amorosas y de pareja. En fin, esa historia compartida es la que me lleva en esta reflexión introductoria, ¿sí? Con el propósito de contextualizar los comentarios que expondré sobre la forma en que visualizo la parte de mi historia que me vinculó directa e indirectamente con el doctor Seara. Dos pistas me marcaron realmente. Es la historia del CRI, recuperar algunos efemérides, ¿sí? Y obviamente mi relación con el doctor en el marco de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Así como hizo referencia Ileana, ¿sí? En 1970, hace 53 años, ingresé a la licenciatura de Relaciones Internacionales en la facultad, estando director Víctor Flores Olea, ya hicieron referencia también el doctor Murguía, iniciaba el sexenio de Echeverría y prácticamente estaba alcanzando el top la intervención militar, la segunda gran escalada de la invasión, de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, ¿sí? Y otro dato curioso también, que, bueno, una escalada llegó a 500,000 de soldados estadounidenses en Indochina, y la otra punto que también nos marcó a nuestra generación fue el arribo a la presidencia en Chile de Salvador Allende, ¿sí? El primer socialista en el mundo que ganaba unas elecciones democráticas. En fin, este momento, 1970, ya hizo referencia también el doctor Murguía, bueno, la 68 y cómo lo vivió y cómo lo vivieron el doctor Seara y sus amigos, ¿no? En las primeras semanas de clase, desde 1970, ¿sí? Tuve conocimiento de dos cosas, ¿sí? Que desde entonces se convirtieron en referentes históricos de mi vida académica y profesional. El recién creado Centro de Relaciones Internacionales, ¿sí? De la Facultad del CRI, y la figura de su fundador, el doctor Seara Vázquez, quien era reconocido como la máxima autoridad académica y líder de la comunidad de internacionalistas de la facultad, pero yo creo que también de la universidad, y ya también un referente de creador de comunidad en nuestro país. Si bien no tomé clases con el doctor Seara, ¿sí? El primer acercamiento con él fue a través de su manual, ya hizo referencia el embajador Pedro González, ¿sí? Mi querido amigo, toda la vida, y estudiamos realmente. Todos los que tomábamos la clase de Derecho Internacional, yo tuve el placer y el gusto de tomarla con el profesor Har Karam, a quien lo escuché por primera vez el término de ius internacionalista, cuando se refería con especial respeto y reconocimiento al doctor Seara. Este es el manual, todavía lo conservo. Todavía no existía la obra magna de Derecho Internacional, ¿sí? Del doctor Seara, que ya, como se señaló, creo que está en la edición número 37, en fin. Teníamos todos que estudiar en este texto, prácticamente nos lo aprendíamos, pues, ya teníamos que estudiarlo con mucho rigor, ¿no? Y más adelante, ¿sí? Conforme iba avanzando en la carrera, los libros de Seara Vázquez se convirtieron en parte básica de mi formación académica. Ya se hizo referencia a los textos de Paz y Conflicto en la Sociedad Internacional, del Congreso de Viena, la Paz de Versalles y la Política Exterior de México, considerado este último como el texto pionero en el estudio y análisis de nuestra política exterior. Ojo, un profesor español, ¿sí? Vino a poner el ejemplo de un primer texto sobre la política exterior de México de manera sistematizada. De hecho, inicié en 1970 con los libros de la autoría del doctor, mi biblioteca especializada en relaciones internacionales, así como el texto sobre la política exterior mexicana. Muchos de sus libros son considerados estudios pioneros en diferentes campos y líneas de investigación de la disciplina, como en su texto ya comentado en varias ocasiones sobre Introducción al Derecho Internacional Cósmico, publicado en 1961, por lo que se reconoce al doctor a nivel internacional como uno de los iniciadores del derecho del espacio. También se reconoce al doctor Seara a nivel mundial por su obra prolífica y visionaria, cuya aportación al desarrollo epistemológico de nuestra disciplina y en general de las ciencias sociales ha sido fundamental.
Además, un plus importante de esta aportación es la perspectiva de un autor, ojo, de origen español, no anglosajón, con una formación universal e interdisciplinaria, como debe ser todo internacionalista integral, que parte importante de su obra la produjo desde la atalaya de la Academia Mexicana, o sea, desde el contexto de instituciones de educación superior de un país no desarrollado como México, que padece una dependencia económica estructural con su poderoso vecino del norte y mantiene profundas contradicciones sociales. El segundo contacto inicial que tuve con el doctor en los primeros semestres de la carrera fueron las conferencias a las que ya hicieron referencia y mesas redondas que organizaba en el marco del Instituto Mexicano de Estudios Internacionales, fundado en 1967, que tenía como sede la Casa de Isidro Fabela, en San Ángel. En particular, de acuerdo al primer evento al que asistí, una mesa redonda sobre la apartheid en Sudáfrica, presidida por el doctor Seara, en la que tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez, así como al doctor Bernardo Sepúlveda Amor, canciller de México en el sexenio de Miguel de la Madrid, un gran internacionalista también, y al doctor Héctor Cuadra, otro de mis grandes profesores. La creación del IMEI, ¿sí?, que en 1982 se transforma en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, es un ejemplo de otra faceta profesional que distinguió al doctor Seara como hacedor, creador y promotor de organismos e instituciones académicas en México que bajo su liderazgo y dirección han logrado en el tiempo consolidar prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Durante el segundo semestre de 1973, y voy a abordar un tema delicado, pero yo creo que hay que hacer referencia, ¿sí? ¿Por qué el doctor Seara se mueve de la facultad, se va a Acatlán después de un periodo? En fin, ahorita comentarios de este tipo, pero yo creo que es importante saber, ¿no?, qué pasó en este momento y cómo lo entendí y lo explico ahora, ¿sí? Durante el segundo semestre de 1973, cuando cursaba el sexto semestre de la carrera, se presentó un episodio lastimoso que no comprendí en su cabalidad en ese momento. La salida del doctor Seara como director del Centro de Relaciones Internacionales. El aspecto negativo de este proceso, ¿sí?, fue, y también en un proceso de que nos invitaban a participar en el centro, en ese momento de crisis, ¿sí?, estaba viviendo el CRI, ¿sí?, a un ambiente turbio, de pleitos y grillas de una comunidad de profesores fracturada en dos bandos opuestos, que parecía irreconciliable, el que estaba en favor del doctor Seara y el que estaba en su contra. Este episodio del CRI, considerado por algunos como el cisma histórico de la primera comunidad internacionalistas consolidada desde la facultad, ¿sí?, hace 49 años, fue promovido por un grupo, en ese entonces, de jóvenes profesores, que habían sido alumnos todos del doctor Seara en la licenciatura y apoyados, como ya se señaló de manera reiterada, por él para realizar estudios de posgrado en el extranjero y a su regreso promover su incorporación laboral a la facultad. De ahí que se consideraba al doctor Seara como el padre intelectual de esa primera generación académica, por la que el tal cisma fue interpretado por propios y extraños como un parricidio intelectual. Ese grupo anti-Seara estuvo integrado tanto por profesores brillantes que han tenido y tuvieron una reconocida trayectoria de excelencia, como profesores, voy a decir, mediocres y simuladores, pero bien grillos, ¿sí? Cabe recordar que ese grupo anti-Seara se fracturó en menos de 2 años por las ambiciones personales de los puestos administrativos de la facultad. Ya lo dije. Pero yo creo que es importante saber qué pasó. El doctor Seara se incorpora a Acatlán, 2 años, cuando se crea Acatlán, en fin. Y bueno, mi acercamiento personal con el doctor Seara se va a dar ya de manera personal hasta 1982, a raíz de su invitación personal en su calidad de presidente de la NEI. En ese año sustituyó al IMEI. Únicamente quisiera hacer 2 acotaciones. ¿Qué pasó con el doctor Seara cuando sale del CRI? Sigue dando clases en la facultad, más tarde se integra a Acatlán, pero, ojo, es un periodo, cuando muere Franco en España, hay un proceso de democratización en España. Alejandro Llanona conoce muy bien esa historia porque la platicó de manera muy
muy cercana con el doctor Seara, en fin. Y bueno, ahí está su relación con Felipe González, al que también hizo referencia con Murguía, ¿no? Cuando vino a México, y obviamente en el marco del PSOE. Obviamente ahí es una faceta de participación y de concienciación política del doctor Seara en relación con lo que venía sucediendo en España. Obviamente tuvo desencuentros con Felipe González, se regresa a México, el doctor Seara, y se reincorpora otra vez a Acatlán, y ahí echa a andar el anuario de Relaciones Internacionales de Acatlán, que duró varios años. También un ejemplo de esa forma de trabajo del doctor Seara, promotor y organizador de revistas, de anuarios, en fin, les hizo referencia al boletín, que ojo, nada más quisiera hacer una acotación muy importante. Desde que se crea el CRI y se echa a andar el Boletín de Relaciones Internacionales, la organización del plan de trabajo del CRI prácticamente son los ejes de conocimiento que hasta la fecha rigen el plan de estudios de nuestra disciplina, ¿sí? Eje de teoría y metodología, política internacional, economía internacional, derecho internacional, política exterior de México y estudios regionales. Es prácticamente el esquema que se reproduce a nivel mundial en todas las universidades importantes donde se imparten la licenciatura y el posgrado de Relaciones Internacionales. Bueno, regresando a 1982, ¿sí? Como se señaló párrafos arriba, para integrarme a un grupo de profesores que hacía referencia, ¿no? A 1982, ya mi acercamiento personal con el doctor Sara, a raíz de una invitación personal que me hizo en calidad de presidente de la MEI. En ese año sustituyó sí, como se señaló para arriba, para integrarme a un grupo de profesores que asistiría a la 23, al 23º Congreso Anual de la International Studies Association, la ISA, que se celebró en la ciudad de Cincinnati. Ya en otro escenario también hice comentarios de esto, y prácticamente fue donde tuve el primer acercamiento formal con el doctor Seara. Estuvimos allá en Ohio, y al año siguiente se celebró, como ya lo señaló aquí el doctor Chanona, ¿sí? Se celebró en la reunión de la AMEI-ISA, del 24 Congreso Anual de la ISA, en la Ciudad de México en 1983. A partir de entonces empecé a dimensionar la figura del doctor Seara en torno a su capacidad de convocatoria y atributos de negociación para sumar e integrar circuitos y redes académicas de internacionalistas a nivel internacional y nacional, obviamente. Se dice fácil, pero es un trabajo de años, de un proyecto de construcción permanente. Un episodio que corrobora el interés del doctor Seara por cohesionar a la comunidad de internacionalistas de la UNAM, ¿sí? Fue en 1988, con motivo del cambio del director de la facultad y el apoyo que le brindó al doctor Ricardo Méndez Silva en su aspiración para ocupar dicho cargo, ¿sí? El doctor Seara convocó a un grupo importante de profesores del CRI, a algunos anticiaristas, ¿sí? ¿Sí? A una reunión en su casa a la que tuve oportunidad de asistir junto con Alejandro Chanona, ¿sí? Donde nos invitó a cerrar filas como gremio de internacionalistas de la UNAM para apoyar a Méndez Silva. Más allá del efecto del poder de la convocatoria del doctor Seara, en los hechos es que el doctor Méndez Silva fue director de la facultad durante el periodo de 1988 a 1992. Otro momento que me permitió compartir espacios con el doctor Seara fue cuando ocupé el cargo de coordinador del CRI del 2000 al 2005. Durante este periodo, que cubrió la primera e inició la segunda administración del doctor Fernando Pérez Correa como director de la facultad, el doctor Seara aceptó impartir un seminario de actualización docente que después se articuló al seminario de Derecho Internacional, donde tuvimos las relaciones durante muchos años. Cada 15 días que venía el doctor Seara a impartir sus comentarios y su agenda de trabajo en el marco de este seminario. Otro momento que me permitió compartir espacios con el doctor Seara, ¿sí? Fue pues prácticamente su entusiasmo, ¿sí?
En este seminario también lo comentábamos, ¿sí? De manera reiterada, que por qué no escribía sus memorias el doctor Seara, ¿sí? Sobre esto último, parece que el doctor ya lo tenía pensado y el primer volumen de su memoria lo publicó hace unos años, en el 2016, con el título La Vuelta al Mundo en 80 años. La disposición y entusiasmo de Seara para impartir el mencionado seminario durante más de 3 años de manera interrumpida no fue del todo extraño, ya que siempre mantuvo un vínculo laboral permanente con la UNAM, a pesar de sus compromisos profesionales externos, en especial su responsabilidad como rector del sistema de universidades estatales de Oaxaca, cargo que asumió en 1990 y que prácticamente lo mantuvo hasta el día de su deceso. Cabe recordar que en el 2012 la UNAM le otorgó al doctor Seara la medalla de oro por haber cumplido 50 años de antigüedad como profesor en la institución. La MEI, ¿sí? Ha sido el marco principal que me permitió mantener una relación con el doctor Seara. Su liderazgo de la asociación ha sido determinante para su desarrollo y consolidación. Con su apoyo fui elegido presidente para el bienio 2006-2017. Promover prácticamente en este marco de la MEI como presidente, ¿sí? Promover un proceso de reflexión y debate para los internacionalistas y demás estudiosos de las ciencias sociales. Prácticamente mexicanos y extranjeros sobre el desarrollo y avances teórico-metodológicos de la disciplina de relaciones internacionales, así como de los temas actuales de la agenda mundial y de la política. Otro de los puntos que el doctor impulsó en el marco de la MEI y que se ha venido reproduciendo en el tiempo es difundir los avances de las investigaciones de los académicos y especialistas participantes en el marco de los congresos de la MEI. Y, obviamente, fomentar los vínculos académicos entre profesores, especialistas y diplomáticos que asisten a los congresos, así como entre las universidades e instituciones de educación superior nacionales y extranjeras. Este legado es parte sustantiva de lo que nos ha dejado el doctor Seara Vázquez. La celebración ininterrumpida de los congresos anuales de la MEI ha consolidado una capacidad de convocatoria de la asociación que se nutre fundamentalmente de la respuesta y entusiasta participación de la comunidad mexicana de internacionalistas, la cual siempre estará en deuda con el doctor Seara Vázquez. Se reconoce por propios y extraños que el liderazgo del doctor fue vital para dar continuidad y mantener la cohesión de la MEI, y se le debe a su orientación y apoyo que los presidentes en turno de la asociación hayan logrado cumplir con éxito sus compromisos. Los congresos de la MEI se han convertido en el principal lugar de encuentro y reencuentro de los internacionalistas mexicanos, donde se renuevan los circuitos y redes epistémicas, por lo que han alcanzado un gran poder de convocatoria. Además, se han convertido los congresos de la MEI en un espacio de convivio anual entre colegas y amigos. En la actualidad, no existe una institución de educación superior en México donde se imparta la licenciatura o posgrado en Relaciones Internacionales cuyos profesores y alumnos no identifiquen o desconozcan que la MEI, qué es la MEI y la trascendencia de sus congresos. Solo me resta concluir esta intervención recordando que el doctor Seara fue un sembrador de proyectos que cultivó y transformó en programas e instituciones sólidas. Evidencia empírica de esto último es la propia AMEI, así como el sistema de las universidades estatales de Oaxaca, como ya lo señalé, cuya rectoría mantuvo hasta su deceso el pasado mes de diciembre. Pero el legado del doctor en la comunidad internacionalista de este país perdurará en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Peña, por tan destacado testimonio con detalles en la historia propia del CRI y de la asociación. Tenemos 2 participaciones más, si ustedes me permiten. Le vamos a dar la palabra al doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Por favor, doctor Juan Carlos. Su micrófono. Sí, pues sí se oye ya, ¿verdad?
Muy buenos días a todos mis colegas, a todos los presentes. Es pues un motivo muy especial para mí el tener la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno a la vida y obra del doctor Seara Vázquez. Ya se ha dicho gran parte de lo que representa pues el interés, la experiencia de todos y cada uno de los que han tomado la palabra, ¿no? Y de lo último que señalaba mi colega Roberto Peña, en esta foto que tengo aquí, esta foto tendrá unos 20 años en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Tengo muchas fotos del doctor Seara, entre ellas esta, y Roberto señaló algo en aquella ocasión, nos quedamos pasmados cuando vimos la manera en cómo se había construido la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en lo que aquellos detractores de Seara Vázquez le llamaban el desierto de Seara, ¿verdad? Aquel espacio donde se ubicó la primera universidad que se construyó y que hoy constituye pues la punta del sistema de universidades públicas del estado de Oaxaca. Y señalaba Roberto en aquella vez, veíamos muy asombrados todo lo que había logrado hacer con tan poco dinero y lo que representaba ese esfuerzo como piedra angular de lo que sería un sistema que tiene prácticamente 20 campus hoy día. Roberto decía, este hombre es un creativo, a este hombre lo más difícil es pararlo, ¿verdad? La cosa es que arranque porque no hay quien lo pare. Ciertamente el doctor Seara fue un creativo. Yo quisiera compartir con ustedes algunas anécdotas, más que nada, y algo complementario a su vida y obra de él, más que nada, algunas obras que no se conocen, ¿verdad? Y obras en las que él participó en trabajos de algunos de sus discípulos. Pero a la parte de las anécdotas me parece que ilustran mucho. Yo quisiera referirme al humanista, al jurista y al internacionalista, ¿verdad? Y también aquellos que no están ya y que, pues por alguna razón, otros ya nos ganaron el camino, como José Jarcaram y otros estudiosos del derecho internacional, algunos que tuvieron que regresar a España, otros fueron para Sudamérica, ¿verdad? Y alguien que no está presente ahora, pero que todavía está con nosotros, que es Ricardo Méndez Silva, porque es de las personas que más cercanía tuvo en el plano de uno de sus grandes distintivos, que fue el derecho internacional, ¿no? Fue un gran constructor del derecho internacional y creo que de las materias que él manejó, ¿verdad? Fue la que más reconocimiento le reditó hasta hoy día, ¿no? A mí me decía el doctor Seara algo personal, me distinguió muchas veces con esa amistad ya personalizada, ¿verdad? Me decía, mira, los reconocimientos, hay una época en la vida en que los reconocimientos lo visten a uno, los méritos, los reconocimientos, y hay otra época en que uno viste al reconocimiento, y eso no hay que olvidarlo. Y esto me lo decía él porque yo le propuse que una de las salas de ahí de la facultad llevara su nombre y no le gustó. Me dice, los reconocimientos son eso y finalmente el día que yo ya no esté aquí, pues entonces podrán ponerle, si es su deseo, el nombre mío a cualquiera de las aulas, ¿sí? Eso era importante. El doctor Seara, entre obras, iniciativas poco conocidas, bueno, ya se mencionó aquí el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales, que se editó prácticamente 10 años en la ENEP Acatlán, con el apoyo de algunas personas que nos invitaron a dar cátedra allá en Acatlán, en una época como ahora, está muy distante, pero el entusiasmo de la juventud nos permitía pues, estar presentes no solo en las clases en la facultad, sino en Acatlán. Y en ese esfuerzo del primer anuario mexicano de Relaciones Internacionales estuvo muy presente José Salgado Salgado, que ha partido recientemente y que ha sido el único mexicano que mereció el reconocimiento ultra de la Organización Marítima Internacional, ¿verdad? El doctor Seara me comentaba en aquellos años que su idea era fundar un anuario mexicano de derecho internacional. Desafortunadamente no fue posible en aquellos años germinar el proyecto y no sería sino hasta finales de los 80s
finales de los 90, en la época previa a la huelga del 99, cuando le presentamos un proyecto para fundar el primer anuario mexicano de Derecho Internacional. Gracias al apoyo del que fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez, se fundó, y hoy es el anuario más prestigioso en habla hispana. El Anuario Mexicano de Derecho Internacional va en su volumen 24, va a iniciar, está circulando el 23, y esta publicación ha sido reconocida 3 veces y citada por la Corte Internacional de Justicia. Y fue algo que al doctor Seara siempre lo veía como un producto derivado de una iniciativa que él tuvo, pero no fue posible, ¿verdad? 20 años atrás llevarla a cabo, y esto es algo que quisiera yo destacar de la obra de él. El doctor Seara fundó el Seminario de Derecho Internacional en la facultad. Como alguien lo mencionó de mis colegas, años atrás germinó la idea de los ejes disciplinarios de nuestra especialidad, ¿verdad? Los 6 que hasta ahora están presentes en nuestro mapa curricular, en nuestro plan de estudio, ¿verdad? Y el doctor Seara fundó, cumplió 50 años ahora en 2022, el Seminario Permanente de Derecho Internacional, que es uno de los seminarios del CRI. Desafortunadamente no nos pudo acompañar ahora en la reunión que tuvimos en diciembre, a la cual asistieron algunos, Fausto, recuerdo. Ahí era la oportunidad ya se le había invitado al doctor Seara, pero nos enteramos que ya tenía varios tiempo convaleciendo y que estaba bastante delicado, lo cual nos pareció algo inaudito, porque le decía a alguien en broma al doctor Seara que cuando Dios dijo hágase la luz, a él ya se la habían cortado, ¿no? En ese sentido de que pues, el hombre fue inesperada su partida, porque era un hombre extraordinariamente fuerte, ¿no? Entonces, él fundó ese seminario, y el otro seminario al que se ha hecho referencia, este seminario de Política Internacional y Seguridad Mundial, que duró 10 años y cuyo producto fue precisamente el libro que aquí les muestro, que se llama La Sociedad Internacional Amorfa. Este libro ha sido traducido ya al francés y al inglés. Es producto del trabajo de equipo. Una cuestión importante, yo me permití invitar aquí a mi hijo, que es auditor general del SUNEO, está presente desde el principio, porque él estuvo trabajando con el doctor Seara y lo conoció muy de cerca, ¿verdad? Y conoce, como yo, de viva voz del doctor Seara, cómo nació el SUNEO. El sistema de universidades del estado de Oaxaca, universidades públicas del estado de Oaxaca, nació por una iniciativa del doctor Seara a petición del que había sido su alumno en la Facultad de Derecho, Eladio Ramírez, quien le invitó a iniciar ese proyecto, que ha sido una cosa muy exitosa, ¿no? Otra cuestión que yo me permito compartir es que yo le debo al doctor Seara el haberme dedicado, entre otras pasiones, además de la política internacional, al derecho internacional. Y tuve la fortuna de haber podido revisar las últimas 12 ediciones de su libro Derecho Internacional Público, ¿verdad? En efecto, como aquí ya se mencionó, está prácticamente revisada la edición número 37, y esta está pendiente por salir. El doctor Seara, tuve la fortuna, además de que fue mi maestro, que yo le pude ayudar en algunas de sus clases, de que me prologó algunas de mis trabajos, que han sido también varios de ellos producto del trabajo del Seminario Permanente de Derecho Internacional. Miren ustedes, yo cuando le decía, bueno, finalmente, maestro, oiga, las relaciones internacionales, ¿cuándo nacieron? Y en este libro mío de Organización Internacional, él escribió lo siguiente. Me dice en el prólogo: la disciplina académica denominada Relaciones Internacionales fue instaurada como un campo propio de estudios el 30 de mayo de 1919, cuando representantes de las delegaciones estadounidense y británica acordaron
durante la conferencia de paz en París, fundar en ambos países un instituto científico con el fin de investigar las circunstancias históricas y contemporáneas de la política internacional, marcada en la primera mitad del siglo XX como la más sanguinaria del que la historia tenga memoria. Este es un prólogo. Y en otra obra que yo a su vez publiqué hace unos 22, 23 años sobre el derecho internacional público en la agenda política de las relaciones internacionales, le pedí al doctor Seara que me platicara, que me prolongara la obra, y aquí me puso algo que me dejó marcado, colegas. Es decir, no hay que tenerle miedo a aventurarse al tratamiento de temas novedosos, ¿verdad? Él mismo me decía, él había sufrido, ¿verdad?, los efectos de ser novedoso y de ser criticado por sus propios colegas. Él escribe en este libro, en el Prólogos, a veces, dice, es necesario avanzar a saltos, cuando no es posible el avance gradual y debe procederse con imaginación. Un ejemplo de actuación audaz por parte de los juristas está en el tema que también se trata en este libro, que es el de la regulación del espacio exterior y la creación de una organización multilateral en este campo. Cuando en los años de la década de 1950, escribe el doctor Seara, algunos juristas empezábamos a ocuparnos de su reglamentación. Nos movíamos en un vacío total y además nos enfrentábamos a la incomprensión generalizada de los demás juristas que hablaban de los esfuerzos o incluso, decía aquí el doctor Seara, algún ilustre jurista se refirió a mi libro, El Derecho Internacional Cósmico, como Derecho Internacional Cómico. Así lo escribió el doctor Seara en este prólogo. Yo con los años le pregunté, oiga, ¿y quién fue ese ilustre jurista? Me dice, ¿usted lo conoce? Dice, trabajó con él, don César Sepúlveda. Lo digo abiertamente porque don César mismo, cuando murió, dejó un libro en su escritorio que conocíamos algunos de sus discípulos, y ese libro se llama El Derecho Internacional y la Organización Internacional en los Umbrales del Siglo XXI, y estaba en su escritorio, y la única que sabía de ese libro era su viuda. Tuvimos que hablar con ella y se publicó el libro después por el Fondo de Cultura. En fin, es una historia bien interesante. Lamento que no haya podido el doctor concluir sus memorias. Parece que hay una parte avanzada del tomo 2 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Ojalá se pueda hacer. Algo muy reconocido a nivel mundial, créanmelo, esto sí, de las Naciones Unidas. Es una obra que él dejó y que sentó las bases de estudios que se han venido realizando y que hemos seguido varias personas que nos hemos dedicado a la organización internacional como disciplina, que es hacia la reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Esta es una obra también muy importante del maestro, y quiero decir que como producto del trabajo del Seminario de Derecho Internacional, el maestro colaboró en 8 capítulos que están distribuidos en diferentes libros, ¿verdad? Que se han sido producidos en la facultad. Nosotros llegamos a proponer al maestro como emérito. Yo en lo personal traté de promover el emeritazgo del doctor Seara, pero desafortunadamente la principal oposición que tuve al interior de la facultad para que el doctor Seara tuviera el rango de emérito fueron algunos de los colegas del propio centro, de la propia facultad, ¿no? Que no veían que fuera una persona que hubiera tenido el suficiente arraigo, desconociendo lo que destacaba Roberto, de alguna manera, y el doctor Murguía, sobre cuáles fueron las razones que en algún momento dado hicieron que el doctor estuviera o que no estuviera, o que se alejara, entre comillas, para dirigir algún proyecto, como aquel proyecto de don Pablo González Casanova, que fue la creación de las CENEPS, ¿no? La propia, la de Aragón y la de Acatlán. Pero pues sí, el doctor Seara dejó un amplio legado. Hay una gran cantidad de juristas e internacionalistas, ¿verdad? De politólogos e internacionalistas
que han hecho realmente honor a su vida y a su obra, ¿no? Yo me quiero referir al amigo, fue un extraordinario amigo, tenía un carácter muy difícil, eso sí, ¿verdad? Ciertamente, aquí lo mencionaba como un coordinador de negros, ¿no? De esclavos, no, era un carácter, pero él invocaba mucho el carácter como algo fundamental, ¿no? Era un hombre muy respetuoso, eso sí, muy respetuoso, pero era de una sola línea, tenía un alto sentido del concepto de la lealtad, ¿no? Y de, más que nada, la lealtad intelectual. Y decía que el conocimiento, pues hay que compartirlo porque si no se pudre, ¿no? O sea, hay que transmitir, hay que saber educar. Y en cuanto al derecho internacional, con esto concluyo, en cuanto al derecho internacional, él dejó un amplísimo legado, dejó muchas tareas pendientes. Tenemos un libro que está a punto de salir, en el que él impulsó y metió mucho de su conocimiento, que es a 20 años de la Corte Penal Internacional. Esto es poco sabido, pero él es un impulsor del derecho internacional penal. Yo tuve algunas reuniones con él cuando venía a México, aquí en el Hotel de la Ciudad de México, donde planteamos los primeros propuestas de México para lo que sería la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Y yo le propuse a él que me dirigiera la tesis doctoral hace algunos años y me declinó, me dijo que tenía demasiado trabajo y me canalizó con algunos colegas españoles con los que tuve el gusto de trabajar. Pues a mí me impactó. Yo no esperaba la muerte del doctor Seara. Ese día 26 de diciembre me impactó muchísimo, como a mi hijo, que pues es auditor general en el sistema del SUNEO, y a todos nosotros que lo tratamos en lo personal, y a su esposa Stephanie, que fue alumna mía hace muchos años, nos impactó muchísimo, ¿no? O sea, yo todavía no asimilo, no creo que el doctor se haya ido, pero permanecerá siempre con nosotros. Y gracias, Fausto, por esta iniciativa y por esta oportunidad de recordar, pero él permanecerá siempre con nosotros. Muchas gracias, doctor. Sin duda el trabajo en el seminario del doctor Seara Vázquez pues ha rendido muchos frutos y bueno, también el doctor Murguía Rosete tiene conocimiento de ese trabajo en el seminario. A continuación le vamos a dar la palabra al profesor Dámaso Morales Ramírez, sin antes robarle 30 segundos para hablar de una anécdota. No, yo no tengo mucha anécdota con el doctor Seara Vázquez, pero sí recuerdo una, cuando el doctor, por su agenda de trabajo, nos pidió que programáramos un examen a las 7 de la mañana. Un poquito antes de las 7 de la mañana, en ese sínodo participaba Dámaso, el doctor Seara Vázquez y un servidor, y recuerdo muy bien el dinamismo con el que llegó al examen, y quiero confesar aquí que tanto a Dámaso como a mí nos costó mucho tiempo quedarnos las 2 horas sentadas y el doctor en una sola pieza con una intervención magistral en la réplica del examen y después continuaba con el trabajo en el seminario, en ese seminario que realizaba aquí en el Centro de Relaciones Internacionales, que encabezaba. En realidad, un hombre excepcional con el compromiso laboral, aunque ya no pertenecía al trabajo cotidiano, ya no realizaba un trabajo cotidiano aquí en la facultad, pues seguía acompañando exámenes, seminarios, etcétera. Pues muy bien, ahora y para finalizar le vamos a dar la palabra al profesor Dámaso Morales. Por favor, Dámaso. Muchas gracias. Sí, recuerdo muy bien ese examen, querido Fausto. Pues para mí realmente es un honor y una gran emoción compartir este espacio con quienes tuvieron esta oportunidad de conocer al doctor Seara de muchos años, por supuesto, más que los que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo recuerdo esta primera vez que lo vi, que lo escuché, respondiendo a una invitación que me hicieron aquel entonces el doctor Alejandro Chanón y la maestra Consuelo Dávila, a quien enviamos un afectuoso saludo.
para ir precisamente a aquel Congreso de Querétaro. Y éramos estudiantes, un grupo de estudiantes nos organizamos, pues obviamente como estudiantes, pues con pocos recursos económicos, y como pudimos, fuimos precisamente a esa MEI de Querétaro, un poco accidentada, recuerdo, llegaron unos trabajadores, en fin, pero en aquella reunión de Querétaro, todavía una MEI pequeñita, eh, recordé, ahora estaba haciendo memoria de lo que él comentó en aquella AMEI de Querétaro, y después estuve haciendo más memoria de todas las otras AMEIs a las cuales he asistido, a todas he ido, y hay un tema fundamental que el doctor Seara repetía y decía una y otra vez. Y eso es precisamente a lo que me quiero referir el día de hoy. En mi intervención, en el homenaje tributo al doctor Seara en el foro que organizó el embajador Pedro González Olvera Damey, yo comentaba que el doctor Seara era un hombre muy complejo y un hombre de múltiples inteligencias. Y también comenté que era un hombre de una gran conversación. Pero haciendo esta recapitulación precisamente de todo lo que él decía como eje articulador de sus intervenciones en AMEI y sus conversaciones, me doy cuenta que en realidad el doctor Seara siempre se preocupó y se ocupó de un tema fundamental que es una de sus grandes herencias vivas, y es el internacionalista. Desde aquel primer congreso de Querétaro, él habló no de un perfil internacionalista, porque sería muy injusto limitarlo a un perfil, de un concepto, de una idea, de una construcción de internacionalista. Todavía en los últimos congresos hacía referencia y hacía un llamado a los chicos para que atendieran, para que vieran qué tiene que ser un internacionalista. Internacionalista no solo de profesión, sino un internacionalista, por supuesto, de vocación. Y él mismo personificó esta gran diversidad y complejidad, interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, que obviamente están presentes en las relaciones internacionales, su vida misma, él mismo. Y sobre esto, precisamente, me gustaría dar inicio. Tengo aquí también algunas notas, me voy a acotar a los 10 minutos que nos dieron, y dice, una de las primeras cosas más generales es el de la visión del mundo. Una visión del mundo que obliga al internacionalista, y así nos los decía una y otra vez en los congresos y en sus conversaciones y con los jóvenes, decían, tienen que entender la historia y el sentido de la historia. No como un documento muerto, no, una historia viva, porque la historia es un proceso vivo. Y esta visión histórica, obviamente, él iba desde entender la realidad en donde insertaba la historia y entender esta realidad desde lo histórico, lo cotidiano y lo que viene, las grandes tendencias. Él escribió, y cito, es comprensible que los políticos de temporal o empresarios actúen coyunturalmente porque su horizonte es muy limitado. Pero nosotros debemos entender las grandes tendencias y hacer nuestros análisis de acuerdo con ello. Entonces aquí hay una idea de lo que un internacionalista debe ser. El doctor Seara hace una revisión que ya comentaron acá. Finalmente se finta o forma las áreas disciplinarias, digamos, de las relaciones internacionales, pero el doctor Seara siguió trabajando en ello y habla, por supuesto, del derecho, la economía, también habla de la psicología, también habla de las matemáticas, también habla de las ciencias duras. Y el doctor Seara habla precisamente de este diálogo entre ciencias duras, ciencias sociales, y en este sentido, precisamente nos advierte, hablando y regresando a la historia, porque, insisto, él da una idea de cómo se debe construir el internacionalista y nos advierte que la historia tiene muchos ombligos.
Y hay que cuidarnos, y así lo escribe, de estas visiones eurocentristas, que de algún modo puede lograr imponerse en ciertas interpretaciones. Lo que ya se mencionaba acá de estas visiones del sur global, y él decía, tiene muchos ombligos de historia, no hay que creer una sola historia. Dice, hay que repensar la historia como un proyecto colectivo que no pertenece a ningún grupo de individuos. Entonces, esa es una gran lección que nos da el doctor Seara acerca de cómo acercarnos precisamente a una de las áreas de conocimiento que obviamente es de las relaciones internacionales. Y con ello nos va dibujando una idea de que como internacionalistas, como seres humanos, tenemos que tener cuidados, como con las fechas. El doctor Seara, al igual que con la geografía, sabía todas las fechas históricas que uno pudiera permitirse. Uno de los últimos viajes que tuvimos oportunidad para visitar su cumpleaños, le gustaba hacer como tipo concursos de fechas, ¿no? Nos daba unas revolcadas, ¿no? En el último estuvimos con Schiavone y con Rafael, y nos dio tremendas revolcadas. Pero es curioso porque él mismo decía que había que tener mucho cuidado con las fechas, porque las fechas no son más que una comodidad intelectual para comprender algo, pero que una fecha no marca ni define algo. Una fecha está ahí, pero que es un proceso. Las fechas son procesos. Y por eso el doctor Seara dice, ponemos fechas precisas para marcar periodos que creemos totalmente diferenciados, cuando todo es fluido y no hay solución de continuidad. Entonces, todo esto, de alguna manera, junto con estas ideas de el internacionalista que debe observar entonces el mundo desde diversas ópticas, como un proceso, como continuos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y que él dice, pues sí, es el derecho, la economía, la ciencia política, la sociología, la psicología, la geografía, la demografía, ¿no? Son las estrategias militares, pero también las matemáticas. Y al final, él va aterrizando y dice, pero en realidad es la suma de todas estas ciencias. Es la integridad de todas estas ciencias. Y él lo llevó a su vida cotidiana. Por eso comentaba que él personificó a un internacionalista. Él llevaba esta vida como internacionalista. Y así podemos encontrar multiplicidad de reflexiones sobre el cambio climático, sin lugar a dudas, por supuesto, sobre el derecho que ya se trató acá, los debates de cuándo surge el derecho, en fin, estas líneas de conocimiento, fronteras de conocimiento. Y el doctor Seara también, y recuerdo en esta visita a la Mixteca que amablemente Alejandro y Roberto me invitaron, y que fuimos a visitarlo allá y que efectivamente nos mostró la universidad y esta biblioteca hermosa que tenía un ventanal hacia las montañas impresionantes, él nos decía, los alumnos tienen que leer literatura universal, y entiéndase ahora por lo que acabo de comentar, ¿qué es lo universal? No occidental, no europea, universal. Y ponía ahí unas listas en las paredes, 100 libros, me acuerdo. Y los alumnos tenían que elegir un libro. Era una actividad extracurricular. Y hacía estos clubes de lecturas, de debates, conforme a los libros que iban leyendo. Pero era obligatorio. Los alumnos tenían que leer. Y también tenía cuadros de diversas corrientes de la pintura, no solamente europea, insisto, sino también universal. Le preguntamos, oiga, doctor, ¿y dónde? Bueno, eran cuadros obviamente, pues, que tenían marquitos, muy bien. Y dice, pues es que voy a la Gandhi. Y no se crea que compro los libros que están ahí, no, compro los que va sacando la Gandhi, de estos libros de pintores, de corrientes, de todos, y los voy poniendo enmarcados y también vamos viendo estas pinturas como expresión de arte. Entonces el internacionalista va a la literatura, el internacionalista va a la pintura, el internacionalista va al arte. El doctor Seara era un hombre de madrugadas. En aquella ocasión también comentó la anécdota de que muy temprano ahí un alacrán lo picó. Y no recuerdo si fue el doctor
Peña o el doctor Chanona, que le preguntaron, bueno, ¿y qué hizo con el alacrán, doctor? Y dijo, nada, lo tomé y lo dejé afuera en el campo. Ese era el doctor Seara. Un hombre que te llevaba su radio de onda corta, enorme, a todos lados. Porque era un hombre que sabía escuchar, que escuchaba. Y escuchaba las lenguas, los idiomas. Y él sabía, y lo escribió, que los idiomas son una expresión cultural de los pueblos. Y por eso el doctor Seara escuchaba. Y solo termino, me queda un minuto, con una pequeña lectura. Me quito mis audífonos que creo que ya tronaron. Y hablando del internacionalista, dice el doctor Seara, la respuesta es muy clara. Debe ser una persona que tenga un conocimiento sistemático y multidisciplinario, que le permita tener una visión general de la realidad del mundo, para estar en posibilidad de ofrecer opciones a quienes deben tomar decisiones, porque era un hombre de acción. Es decir, debe ser generalista en muchas de las disciplinas que se requieren para conocer el mundo en todas sus dimensiones sociales, pero además debe contar con conocimientos en el campo de las llamadas ciencias duras, para entender los fenómenos que impactan la vida social y que tienen una dimensión global. No puede competir con un jurista, un economista, un historiador, un politólogo en sus respectivos campos, pero tiene una visión general de conjunto de la que carecen los otros especialistas. Yo con esto terminaría y por supuesto que seguimos y seguiremos aprendiendo del doctor Seara, y sí quise traer esto a la mesa porque de algún modo ocupó parte de sus pláticas, conversaciones, discursos, comentarios, hablar e iba construyendo qué es un internacionalista. Con esto lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dámaso. Pues sin duda el legado para nosotros es precisamente este esfuerzo del doctor para formar internacionalistas, ¿no? No solamente en la UNAM, en muchas otras instituciones. Cada que escucho a los profesores, las profesoras en esta sesión, también en el homenaje anterior, pues aprendo muchas cosas, conozco muchas cosas del doctor en sus múltiples facetas, como profesor, como intelectual, político, creador de instituciones, etcétera. Pues miren, hemos concluido este testimonio o estos testimonios, este gran tributo. Exageré en lo del gran tributo. La verdad nos vamos a quedar cortos en agradecer profundamente las enseñanzas, el legado, la herencia de mucha naturaleza que el doctor ha dejado en cada uno de nosotros. Sin duda, y lo mencionó también el doctor Alejandro Chanona, este puede ser uno de los tributos o reconocimientos al trabajo del doctor Seara Vázquez, pero también está abierta la puerta para las iniciativas de ustedes, alguna publicación, algún otro tipo de evento que reconozca la trayectoria, el legado del doctor Seara Vázquez. Entonces, en los próximos días, semanas, podemos discutir, podemos acercarnos para ver qué más podemos hacer. No podemos de alguna manera en un pequeño momento de dos horas, pues reconocer un gran trabajo. Esto es de todo el tiempo. Estamos muy agradecidos. Yo sé que ustedes lo están más por la incidencia directa que tuvieron con el doctor. Les agradezco mucho el tiempo que se dieron. Por supuesto, doctor Murguía Rosete, Pedro González Olvera, que está ahí todavía, doctor Alejandro Chanona, doctor Roberto Peña, doctor Velázquez Elizarrarás, doctora Ileana Cid, muchísimas gracias. Y por supuesto al maestro Dámaso Morales. Pues no me queda más que agradecerles, darles las buenas tardes a todos, a todas, y desearles un excelente día. Muchísimas gracias.